Hola, mi nombre es Teresa Pérez Martínez, estudio técnico en urgencias médicas básicas en el plantel de Iztapaluca, en la generación 19A turno discontinuo. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito de mi esquema, que son de vías de administración de medicamentos. Hay dos tipos de vías de administración de medicamentos. En este caso, enterales y parientales. Ahorita voy a empezar a explicarles de las enterales. Pues como nosotros ya sabremos, la vía más utilizada es la vía oral. Es la más fisiológica, además de ser la más barata y cómoda. Entre sus limitaciones destaca que podemos usarla en inconsistentes pacientes, ya sea con náuseas o con dificultad de deglución, o si requerimos de un efecto rápido. La absorción que tiene un lugar en el intestino o en la mucosa gástrica, generalmente mediante difusión pasiva y en ocasiones mediante transporte activo. La biodisponibilidad puede estar disminuida por fenómenos del primer paso o por características individuales o puntuales, por lo que es imposible asegurar unos niveles estables de fármaco. Esto ocasiona que los fármacos que necesiten unos niveles determinados no podemos utilizarla. Existen diferentes formas farmacéuticas para la administración de medicamentos por vía oral, siendo las más utilizadas son las cápsulas, los comprimidos. Las cápsulas es el medicamento que está formado por un fármaco y más una cubierta. Esta cubierta generalmente es una gelatina y tiene como función de protección al principio activo frente a la luz y la humedad, además de evitar la irritación gastrointestinal, por lo que habitualmente se usan las gelatinas duras para proteger productos sólidos y gelatinas blandas para los principios activos de los líquidos. Y como también ya les había mencionado, hay comprimidos. Esos son la forma farmacéutica más común. Se obtienen por compresión de fármaco al que se añaden excipientes, que son sustancias inertes adicionadas por fin de la forma de cohesión. Su sabor o su olor del fármaco, además de ayudar a conseguir una biodisponibilidad adecuada. Tenemos comprimidos con cubiertas enteras, que evitan la destrucción del fármaco por los ácidos del estómago, o comprimidos de la liberación retardada que liberan el fármaco de forma progresiva. Las grajeas también están incluidas ahí y están formadas por un núcleo que puede ser una cápsula o un comprimido recubierto de una capa de azúcares, con el fin de proteger el núcleo del medio o del ácido de enmascar sabores u olores desagradables. También están los jarabes, como ya hace rato les había comentado, están formados por fármacos que se le añade azúcares y agua. El azúcar se añade para limitar el crecimiento bacteriano y darle un sabor dulzón. En ocasiones el jarabe debe de prepararse inmediatamente antes de la administración, y los jarabes por lo general son poco estables y una vez abiertos deben de consumirse según las indicaciones. En el paciente de diabético debe evitarse por su contenido de azúcar. También tenemos en este caso las suspensiones, que son los fármacos insolubles o parciales solubles con agua. Deben de agitarse bien antes de la administración para homogeneizar el contenido y, salvo las suspensiones antiácidas, y disolverse con agua. Los polvos son también formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración, y algunos preparados pueden administrarse sin disolverse. También tenemos lo que es la vía sublingual. Eh, bueno, los fármacos deben suscitarse debajo de la lengua o bien entre la encía y la mejilla.
El fármaco alcanza directamente la circulación sistemática y evita el primer paso hepático por la vascularización de la mucosa y lo que presenta en efecto rápido. También tenemos como en este caso la vía recta. La vía recta es la administración de fármacos que se presenta en una absorción errática y se utiliza para conseguir efectos locales y a veces sistemáticos en caso de vómitos o alteraciones los cuales el paciente no puede ingerir medicamentos. Bueno, pues también les tengo a presentar lo que son las vías de administración de medicamentos parentales. Como ya les había comentado, son rutas de entrada de medicamento al organismo, las cuales la latencia, la intensidad y la duración del efecto de la sustancia. Las parentales se clasifican como intramuscular de 90 grados, subcutánea de 45 grados y intradérmica de 15 grados. La vía parental se trata de aquella vía que se introduce el fármaco gracias a la ruptura de la barrera mediante un mecanismo. Habitualmente es una aguja hueca y en su interior llamada agujo de uso parental. Dentro de esta categoría se incluye la vía intramuscular, vía subcutánea o intravenosa e intravascular, así como también la intraparenteral, la transdérmica, por ejemplo, los parches o la nicotina para un tratamiento de tabaquismo, o la intraarticular. Como ya sabrán, el término parenteral hace referencia a una vía de administración de fármacos, esto atravesando una de las capas de la piel o de las membranas de las mucosas mediante una inyección. La vía parenteral es diariamente empleada en atención primaria en su multitud en situaciones, ya sea como vía intradémica, que su uso es como prueba de mantos, pruebas cutáneas o analgésicos locales. Las subcutáneas son insulinas, heparinas, vacunas y entre otros fármacos como el salbutamol, adrenalina, escopolamina, escopimina, analgésicos, opioides, antiemáticos, benzodimepacinas. La intramuscular es como vacunas y otros fármacos analgésicos como antiinflamatorios, antibióticos, neurolépticos y corticoides. La intravenosa se refiere a una medición urgente, ya sea naloxona o adrenalina, atropina, flumacelino, fisosistemgibna, glucosa hipertónica, etcétera. Hay múltiples fármacos a diluir en un suero. A la hora de administrar una medicación se debe actuar sistemáticamente cumpliendo una serie de pasos: preparar el material necesario, preparar el medicamento, elegir el lugar de la inyección y administrar el medicamento. La preparación del material es necesario para la administración del parental de los medicamentos. En general, son las jeringas, agujas, antiséptico, gasas, algodón, guantes, y si la vía es la intravenosa, se añadirá un equipo de perfusión, el torniquete o sistemas de fijación. Todo el material debe de ser desechable y aquel que precise estar estéril debe de venir envasado adecuadamente. El antiséptico
más recomendable es el alcohol etílico al 70%, por su eficacia es el 90%, y si se deja 2 minutos mientras se hace una friega rápida del 75%, en caso de no disponer de alcohol, se puede emplear la povidona o la yodada, aunque siempre es mejor utilizar el antiséptico incoloro, ya que ello nos permite observar con mayor facilidad cualquier posible complicación. Las jeringuillas poseen 3 partes: en un cono para conectar la aguja, un cuerpo milimetrado con una lengüeta de apoyo y un embolo con una lengüeta de apoyo. Una vez extraída la jeringuilla en su envase, debemos de seguir conservando la esterilidad del cono y del embolo solo que debe de tocar la lengüeta, y ahora es hora de manipularlo. Existen jeringas de diferentes capacidades, de 1, 2, 5, 10 hasta 50 mililitros respectivamente, siendo la cantidad del fármaco que hemos de administrar la que determinará su capacidad. A las jeringuillas de 50 milímetros y se usan normalmente para bombas de perfusión portátiles y careciendo entonces del cono. Los medicamentos se pueden venir en diferentes presentaciones directamente y mezclándolos previamente con una disolvente.